Sí, eso por supuesto trae respiro para lo que ya lamentablemente estamos viviendo como país con los incendios forestales en la zona central, temperaturas que también van a ir subiendo a medida que nos acerquemos al verano. Todavía no llegamos oficialmente al verano, por eso hay que tomar muchas medidas precisamente para evitar los incendios forestales, para que no sea obviamente un sinónimo verano con quemas precisamente de nuestros bosques y de nuestras casas también. Por eso queremos hablar con Susan Wild, ella es directora ejecutiva de Fundación Reforestemos, para hablarnos sobre esta campaña de educación y sensibilización con respecto a lo que está pasando año a año con los incendios. ¿Cómo estás? Bienvenida, buen día para ti. Muy buenos días, Luis y Camila. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana y contarnos acerca de esta campaña que busca educar, sensibilizar, pero por sobre todo prevenir. Tu acción previene incendios. Justamente, bueno, muy interesante todo lo que ustedes estaban comentando y efectivamente a nosotros como Fundación Reforestemos este es un tema que nos toca directamente. Estamos entrando en una temporada en la que lo que vamos a hacer es estar en un 100%, 1000% atentos a lo que está pasando, tratando de hacer un aporte. Entendemos que las iniciativas de fundaciones o de algunos colaboradores no van a resolver el problema en su totalidad, pero sí estamos convencidos desde ya hace 12 años que estamos trabajando para los bosques de Chile, que mientras más se generen movimientos, iniciativas, llamados a la acción, se pueden generar verdaderos cambios. Y es en esa línea que como Fundación Reforestemos nos propusimos para esta temporada poder lanzar este plan de Tu acción previene incendios, justamente para que la ciudadanía se involucre y en el fondo se comprometa también con cada uno desde su vereda poder ser un aporte en la mitigación y en la prevención de estos desastres naturales. Tal como ustedes decían ahí, las altas temperaturas que ya estamos viendo, eh, afortunadamente la región del Biobío sigue estando relativamente protegida hasta ahora, pero sabemos que es una de las regiones más vulnerables, fue la más afectada en la temporada pasada. Y es cosa de ver este último fin de semana que hubo más de 115 incendios activos todos los días, sobre todo acá en la zona centro. Entonces eso hace tomar conciencia real de la importancia de estas iniciativas. En el caso de nuestra campaña, estamos trabajando dos ejes muy fuertes. Uno de ellos tiene que ver con educar, con sensibilizar a distintas audiencias, incentivar a tener buenas prácticas con tu entorno para evitar un incendio forestal, hacer denuncias, avisar si uno ve un foco, y también al mismo tiempo vamos a tener un eje de trabajo ya en territorio en la región del Biobío con brigadistas que van a estar trabajando durante todo el verano en acciones de prevención. Bueno, sabemos que lamentablemente el 99% de los incendios que se generan en nuestros bosques o en nuestros campos son provocados por el hombre, ya sea indirectamente a través de actos negligentes o derechamente con el ánimo de generar incendios precisamente, y enfocándonos en obviamente, personas que lo hacen de forma indirecta. Lo que ocurrió el fin de semana tenía relación con una persona que descubrieron quemando papeles, dijo que era una actividad un poco holística o espiritual. Por otro lado, tenemos a personas que estaban trabajando, entiendo que con galletera, y se generó todo esto. Otros que intentan estas quemas controladas, en comillas. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con esa conciencia en los campos, en los lugares más apartados a lo mejor de las ciudades y bueno, incluso en lugares que son urbanizados y que colindan con sectores boscosos también? ¿Qué pasa con esa conciencia? Justamente, Luis, son súper precisos y adecuados los ejemplos que ustedes dan, porque justamente ese es el mensaje que queremos llevar a todos lados. Y por eso que estos espacios, estas conversaciones en programas como el de ustedes son tan relevantes, porque todos los que nos están viendo pueden escuchar que efectivamente a veces uno tiende a pensar que los incendios forestales o estos grandes desastres ecológicos son algo muy lejano a uno, son cosas que ocurren en las grandes empresas o en los grandes campos, y la verdad es que no es así. Lo que es súper interesante de explicar es que estamos en un momento de un cambio, del cambio climático que se instaló. En el fondo es evidente que la temperatura de la Tierra ha subido a niveles ya prácticamente inabordables, y el hecho de que exista el cambio climático no es que genere más incendios forestales, sino que lo que hace es que los magnifica. Es decir, si se generan incendios como podrían haberse generado décadas atrás, producto del calentamiento global, esos incendios tienden a ser
mucho más agresivo, a durar mucho más, propagarse con mucha más fuerza, y ese es el riesgo que hay que entender. De hecho, lo que estamos viendo ahí en pantalla, el 40-70-10, es algo súper concreto y súper científico. En las últimas temporadas había hablado de esta ecuación del 30-30-30, que eran unas condiciones climáticas desastrosas para los incendios, que eran temperaturas por sobre los 30 kilómetros de temperatura, vientos por sobre los 30 kilómetros por hora y humedad inferior al 30%. Tenemos que pensar que en esta temporada 2024 se espera que eso se transforme en un 70-40-10, es decir, vientos por sobre los 70 kilómetros por hora, temperaturas peak por sobre los 40 grados y humedad inferior al 10%. Por lo tanto, si yo estoy haciendo una mini quema, un pequeño papel, algo holístico, usando la galletera un día de mucho calor, de mucho viento, puede ser un infierno. O sea, eso es lo que hay que entender, que de hecho, piensa tú que nosotros incluso en zonas como Patagonia, que los vientos son incluso a veces por sobre los 100 kilómetros por hora, no se debería prender ni siquiera una parrilla, una barbacoa. En Canadá, en Estados Unidos, en los parques nacionales y en las zonas urbanas está prohibido hacer asados con fuego, con carbón, en días donde están esas condiciones. Entonces, eso es lo que tenemos que entender, que finalmente cada uno, desde su lugar rural, urbano, a nivel social, de turismo, puede tomar medidas que nos pueden evitar un desastre de la magnitud que estamos viendo en este minuto en pantalla. De todas maneras, y creo que es súper importante lo que tú mencionas, Susan, porque claro, si bien el 99% de los incendios son provocados por el hombre, ¿verdad? Hay un detalle también ahí, el 65,2% de los últimos años, por lo menos, en los incendios globales son por accidentes y negligencias humanas, o sea, el 31,3%, que igual es una cifra alta, es de personas que realmente quieren provocar estos incendios, pero el grueso, el 65%, es únicamente por estas actividades que son tremendamente irresponsables y que pueden ser prevenidas. O sea, son cosas que podemos cambiar en el fondo, solamente tomando decisiones, ¿cierto? Aplicando política pública, pero por sobre todo haciendo ese cambio cultural. Y ustedes como organización, además, como Fundación Reforestemos, tienen presencia no solo en Chile, prácticamente han trabajado en todo Chile, en, si no me equivoco, 13 regiones del país, pero también afuera, para que nos cuentes un poco qué es lo que nos podemos traer de esa experiencia, qué es lo que ustedes han visto que se ha aplicado y que ha sido realmente efectivo para que nosotros hagamos ese cambio de switch. Sí, bueno, tal como tú dices, nosotros como Reforestemos ya llevamos 12 años en esto, partimos como Reforestemos Patagonia, partimos plantando solo en Aysén y Magallanes, producto del incendio en Torres del Paine del año 2012. Fue justamente esa tragedia ecológica la que nos llevó a armar este movimiento y que hoy en día ya es una fundación sin fines de lucro que está activa en 12 regiones del país. ¿Y por qué hemos ido movilizándonos? Porque en el fondo la problemática orgánicamente nos ha ido forzando a abrirnos a otras zonas, porque esto está cada vez más activo en distintos terrenos. ¿Qué les voy a decir a ustedes? Que la temporada anterior realmente doloroso, pero hasta las lágrimas ver cómo en lugares como Tomé, Nacimiento, Santa Juana, el mismo Concepción, condiciones realmente desastrosas. Y bueno, justamente nuestra principal experiencia y liderazgo, diría yo, está en Chile. Lo que hemos hecho en otros países, en este caso en Argentina y en Perú, ha sido trabajar en distintos lugares de alto valor ecológico para poder como que exportar este modelo hacia estos otros países y poder movilizar también a los organismos públicos y privados de los otros países a colaborar. Ahora, lo que sí yo rescato mucho de nuestros países vecinos y también del hemisferio norte, cuando uno ve países que son mucho más desarrollados y que también tuvieron una temporada de incendios nunca antes vista, como lo que ocurrió en Hawái, en Canadá, en Grecia, es en el fondo el hecho, uno, de la conciencia que hay en la sociedad, en las personas, de hacer las denuncias. De hacer la denuncia, no solo porque yo quiero perjudicar a X persona que la vi haciendo una mala acción. Eso se encargará en la justicia, etcétera. Pero sí tomando la conciencia de que si yo denuncio, si yo aviso, si yo me comprometo, se puede realmente evitar una tragedia. Entonces todos los que estamos viendo acá, no sé, todos los vecinos que estamos viendo el programa o todos los que estamos acá, si vemos que hay un mini foco, un pequeño humo, o alguien haciendo algo que no corresponde ese día o en estas fechas, en estas temporadas, una quema fuera de temporada, avisar.
avisar. Para eso hay teléfonos, organismos públicos, está la CONAF, está CERNAPRED, estamos todos atentos a poder ir y abordar el tema. Yo creo que eso es fundamental en términos de conciencia y de cultura social. Sí, bueno, a ver, no es muy esperanzador tampoco el escenario, entendiendo que venimos saliendo del verano en Europa, donde hubo mega incendios también bastante grandes, bastante complicados. De hecho, en Latinoamérica también tuvimos algunas complicaciones hace algunas semanas atrás, producto de olas de calor que tuvimos en la zona central. Nosotros nos salvamos un poquitito, afortunadamente, pero Brasil, Ecuador, Colombia, Bolivia, Perú incluso tuvieron temperaturas que muchas veces superaron incluso los 45 grados, con obviamente este escenario mundial de incendios forestales. Y también hay que estar atentos, me imagino, sobre todo en las zonas que nos venimos rehabilitando de los incendios del año pasado, porque hoy día uno pasa por estos sectores y hay un verde precioso, majestuoso, como muestra la naturaleza también que se va recuperando. Pero eso, producto de las altas temperaturas, en algún momento se va a secar y va a haber mucha más maleza. Entonces, ¿qué precaución debemos tomar desde ya en los sectores, obviamente, urbanos que colindan con sectores rurales, pero directamente en los sectores rurales? Exacto, justamente, de nuevo, es un muy buen punto porque, claro, si bien estamos muy agradecidos porque el invierno fue un invierno muy lluvioso, lo cual se necesita y también tuvo su efecto colateral para las zonas que habían sido quemadas en el verano pasado, porque en el fondo estas lluvias las enfrentan suelos que están completamente erosionados, entonces se generan verdaderos como alud. Y eso también generó muchos problemas. Entonces, por eso también la importancia de la restauración post-incendio, afirmar esa tierra, tratar de... No vamos a llegar siempre al resultado como ecológico perfecto, el bosque nativo maravilloso, plantándolo en marzo, no, eso tampoco sería correcto, pero sí se pueden hacer medidas territoriales que pueden afirmar esa tierra. Y justamente como tuvimos un invierno lluvioso, hay mucho pasto, hay mucho verde, muy lindo, sube la temperatura, ese pasto se seca y se transforma en combustible vegetal. Entonces, ¿qué podemos hacer? Todas las personas donde vivamos, ya sea zonas, sobre todo en zonas rurales, poder hacer un trabajo de despeje de maleza, retirar el pasto seco, tratar de generar estos mini cortafuegos o estas especies de franjas, de fajas alrededor de las viviendas, alrededor de las zonas críticas. Eso es lo que hay que proteger con mucha fuerza en todas las comunas. En el fondo, todas las zonas que rodeen las postas, los colegios, eso es algo que la CONAF Bio Bio está empujando con mucha fuerza y nosotros hemos aprendido mucho de ellos también en esto. Cada uno tratar de realmente sacar ese combustible vegetal y generar estas propias fajas, perdón, de protección. Ahora, Susan, cuéntanos por favor acerca de esta campaña, en qué consiste, cómo nos podemos hacer parte de ella si queremos tener más antecedentes. Mira, tenemos por un lado esta campaña a nivel de educación y de sensibilización, donde lo que estamos haciendo se generó como se rescataron estas ideas fuerza que son las fundamentales para poder realmente movilizar un cambio en la conducta y tratar de llegar a distintas audiencias, a distintas personas a través de medios de comunicación, líderes de opinión, redes sociales. Aquí tenemos que hacer uso de la tecnología, de lo importante y de lo útil que son los medios digitales para poder llegar con los mensajes claves a las distintas personas. Y en esa línea, a nivel como de comunicación, lo que vamos a hacer, vamos a estar haciendo distintas campañas, llamados a la acción, incluso algunas iniciativas donde vamos a generar incentivos para que las personas compartan su experiencia, comuniquen sus mejores prácticas, generar una retribución por eso, y en el fondo así poder ir generando como este movimiento a nivel de comunicación y de sociabilización. Eso por un lado. Y por otro lado, bueno, vamos a hacer cosas muy tácticas, concretas, con distintas comunidades en distintas zonas críticas, donde en el fondo hay que generar distintas iniciativas por las condiciones propias de esos lugares o de comunas que estén un poquito más expuestas. En ese sentido, también es fundamental entender que tenemos que poder identificar estas zonas críticas y eso lo hemos hecho con Alianza. Estamos trabajando fuertemente en alianza con Bio Bio, donde ellos mismos son los que tienen el mejor expertise de las zonas que están más vulnerables y nosotros poder ir y compartir con esas comunidades y ser un aporte. Y al mismo tiempo trabajar con los brigadistas. Tenemos distintas empresas que en alianza con Reforestemos nos van a hacer donaciones, en este caso Walmart, donaciones de insumos, de bebestibles, en caso de que se active un incendio, bebidas isotónicas, productos que sean recreativos. Los brigadistas tienen tiempos
muertos muy dolorosos en términos mentales, de ánimo, están reclutados, están encerrados durante todo el verano. Y hay tiempos donde hay que poder ayudarlos también, a los brigadistas que son fundamentales. Aquí hay que entender que los incendios forestales se combaten en gran medida por tierra. Ojalá tuviéramos 250.000 aviones, helicópteros, pero lamentablemente, aunque los tuviéramos, hay que entender que gran parte del incendio se puede tratar y apagar en la tierra con un brigadista. Entonces, por eso es muy importante también ser un aporte para ello. Y por último, la brigada de Reforestemos lo que va a hacer no es una brigada de combate, pero es una brigada de prevención. Es decir, van a estar todos los días con jornadas de mañana y de tarde, noche, haciendo estos trabajos de silvicultura preventiva. Perfecto. Susan Wiley, directora ejecutiva de la Fundación Reforestemos, muchísimas gracias por haber conversado con Matinal Nuestra Casa. Que estés muy bien. Muchas gracias a ustedes, que tengan un muy buen día. Hasta pronto. 10 minutos nos separan de las 9 de la mañana. Claro, estamos preocupados por el tema de los incendios, pero sabemos que la mayor preocupación de los chilenos durante todo el año es el tema de la delincuencia. ¿Cómo hemos venido